En esta edición de Pistas Sonoras nos acompaña la cineasta costarricense Alexandra Latichev, quien viene a hablarnos de su nueva película Delirio, que se encuentra en cartelera en cines nacionales y, bueno, anteriormente había dirigido el largometraje Medea en 2017 y también, bueno, varios cortos antes de eso. Y, bueno, estamos aquí de nuevo para hablar un poco de esta película que está en cines esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que te quería preguntar sobre la película, que la vi dos veces en Cerefig y ahora en una función esta semana, es si estaba pensando un poco en este subgénero, a veces que se habla como el chamber drama o el drama de cámara, que son como pocos personajes en un Ajá, espacio limitado. Hay varias películas de Ingmar Bergman ajá. en esa línea, Gritos y Susurros, por Sí. ejemplo. No sé si tenías eso como referencia. Vieras que conscientemente no, Ya. sin embargo, a lo largo de toda mi carrera sí, o sea, Ujú. como que siempre, o sea, yo personalmente creo como en la economía de recursos en todos los sentidos. O sea, como Claro. el cine a veces es como, de obviamente al ser una cuestión como tan masiva que siempre necesita, o sea, por más pequeñita que sea una película, siempre pues necesita sus recursos Sí. económicos, ¿verdad? Y a veces es una cosa incluso sobredimensionada. Mm. Y yo realmente como que creo mucho en hacer un cine muy minimalista, ya incluso por un gusto personal, por la forma en la que me gusta producir, por una cuestión casi que política, Sí, digamos. sí. Entonces, no solamente utilizar una economía de recursos, digamos, económicos, y a veces porque también el contexto en el que vivimos, ¿verdad? Que tampoco es que nos toca otra cosa, Claro. sino también una economía como de recursos narrativos. Entonces, también Ujú. yo siento mucho como que a mí me resulta más estimulante como realizadora trabajar con pocos elementos y yo creo que esta situación, digamos que quería una película que se desarrollara dentro de una casa y alrededor de este espacio con Ujú. súper poquitos personajes, de ahí era retador, digamos, pero para mí al mismo tiempo era como muy estimulante y muy alineado con el tipo de cine que me gusta, que sí es ese. Sí, claro. Porque recuerdo que en Medea sí habían más locaciones. Era Ajá. siempre minimalista en comparación con otro tipo de cine, pero creo que aquí usted da un paso más todavía hacia un estilo más ascético, podríamos Sí. decirle, no sé. Sí, también un poco como por lo que planteaba la historia, Claro. ¿verdad? Porque con Medea, a pesar de que hay muchas locaciones, mucho movimiento, Medea en realidad tiene como quizás un elemento muy documental, ¿verdad? En el sentido de que, o Ujú. sea, documental, pero que por ejemplo yo ponía a intérpretes a involucrarse en situaciones y en espacios reales. Digamos, la mayoría de todo lo que sucede en Ujú. Medea, el bar, la boda, el concierto, todo era un Es concierto cierto. real, una boda real, una Sí, verdad. sí, sí, sí. Y yo sentía que había algo también de lo que daba ese espacio que estimulaba a los intérpretes, ¿verdad? Y que les daba como estímulos para trabajar. Y aquí, pues, era retador en ese sentido porque era una casa vacía, ¿verdad? Entonces había que llenarla Ujú. como con, sí, con sus miedos, la verdad. Que sobre eso también le iba a preguntar, y supongo que le ha preguntado bastante, pero en esta película Delirio, horror o no horror, la pienso como una película de horror, Ajá. gótico nacional, estás incursionando en el gótico costarricense o algo así, no sé. Qué lindo lo del gótico porque, sabes, a Ujú. mí yo siempre tengo como muy presente como los elementos de la novela gótica porque realmente antes de Claro. que existiera el cine de terror o el terror incluso nombrado como un género Ujú. literario, un género cinematográfico, pues existía la novela gótica, ¿verdad? Y siempre son de alguna manera estos personajes aislados, siempre son de alguna manera, la casa es un elemento narrativo importante, ¿verdad? En Como, Cumbres Borrascosas, me acuerdo, ajá, la casa ajá, de... Sí, ¿verdad? sí. Entonces también, por ejemplo, aquí la casa también de alguna forma eh, de, es como el eje en el que sucede todo, porque la casa es como un cuerpo, ¿no? El Ujú. que habitan mis personajes y el que cuidan y cuidan de que no sea de alguna manera como invadido. Y también incluso otro elemento, porque justamente estaba leyendo sobre no, así, un artículo sobre novela gótica esta semana, Ujú. y, y también hay algo que tiene que ver como con a veces un cierto exotismo de otras culturas, ¿verdad? Y que acá Ujú. realmente eso tenía que ver como con mi infancia en sí, o sea, digamos, Sí. yo viví en una cosa muy, muy loca y muy mezclada entre mi familia,
que es de Turruares, digamos, y mi papá que es ruso, Claro. digamos. Sí, sí, sí. Entonces, una mezcla como cultural muy extraña. eh, y de alguna manera eso también impregna la película y eso también puede ser un rasgo incluso de gótico, ¿verdad? De alguna Totalmente. forma. Sí, 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 sí. Es como un poco, no quiero caer en estereotipos sobre lo ruso, pero como cierta intensidad emocional y oscuridad rusa, transplantarlo como al trópico, de alguna exacto. manera. Cierto nihilismo. Sí, sí, exactamente. ¿Cómo llega a la locación de la casa? Porque me imagino que la elección de un espacio que es un protagonista más de la película no debe ser nada fácil. Y Sí. es esta casa que creo que es muy icónica para los costarricenses. Todos hemos tenido algún familiar, una tía, una abuela, como que vivía en una casa parecida. Ajá, Muy una casa de típica. terror, Sí. ¿verdad? Esta, hicimos una búsqueda como muy, o sea, sí queríamos como una zona rural, pero que quedara relativamente cerca de San José. Buscamos en Punta Arenas, buscamos en, eh, bueno, principalmente por la zona de Los Santos, porque pensábamos que había algo, incluso en esa neblina, en Claro. ese frío, en ese El aislamiento, en esos montañamiento, sí. cafetales, ¿verdad? Ujú. Como, y vimos varias opciones de casas. Queríamos una casa que en realidad estuviera idealmente abandonada, o sea, que no habitara a alguien, ¿verdad? Sino una casa o sea, que haya sido habitada en otra época y que Ujú. estuviera como, y llegamos, digamos, por pura coincidencia entre recomendaciones y así. Bueno, yo sí tenía un vínculo con este pueblo, con Frailes. Esta casa queda en medio de un Es cafetal en desamparado, sí. Frailes, de Ujú. Desamparados, que en realidad es zona de Los Santos, pero es así como que colinda con Cartago. Claro. Es una zona muy particular, Sí, sí. montañosa, hermosísima. Ujú. em, y y un poco como pidiendo referencias, yo también conocí a alguna gente de Frailes porque mi papá había trabajado en la zona de Los Santos durante muchos años. Ya. Entonces también me dijeron, mira, no sé si esta familia tiene una casa. Y en esta Mm, casa, que realmente era muy pequeñita en dimensiones, tenía una cosa como asfixiante en sí, claro. vivían 12, o sea, una familia que tenía 12 hijos, o sea, 14 personas, yo no sé cómo Sí, hacían para sí, sí, acomodarse sí. ahí. Y entonces, claro, la casa estaba cargada de todo esto. Y era una casa que en algún momento vivía este matrimonio, ya sus hijos crecieron, se fueron, Ujú. ¿verdad? Y ellos envejecieron y murieron, digamos. Entonces la casa la tenían un poco como esta familia, como por una clase de apego que tenía Sí, como con el espacio. claro. Y me llama la atención el color de la casa, que es como, como un turquesa, podría ser. Estaba pintada así, ustedes la pintaron así para la película porque querían tener ese rango cromático, no sé. Vieras que no la pintamos, pero o sea, el color a mí me parece tremendamente narrativo. La Ujú. peli, o sea, la peli es atemporal, ¿verdad? La Sí, peli, pero hay una referencia muy fuerte como de los 90, totalmente. ¿verdad? Que es Sale el recreo como, grande en televisión. exacto, exacto, exacto. Entonces era Ujú. como mi infancia, un poco el lugar donde crecí y yo, digamos, yo crecí en Atillo durante la infancia. Y recuerdo, sí, como ese color turquesa particular, o sea, tengo un montón de Ajá. fotos infantiles con ese color de una pared de fondo que había en el jardín, que era Sí, ese, sí. ese color turquesa como horrendo, ¿verdad? Era como muy Sí, particular de era muy esa época. fotogénico. Bueno, ustedes lo, Sí, lo sí, hicieron sí, sí, fotogénico, no sí. sé cómo, pero bueno. Sí. Ahora, este uso de la casa como casi prácticamente la única locación, ¿cómo es de retador para poder filmarla y explorarla con la cámara y con las actrices en este caso? Porque, bueno, usted decía que es una casa pequeña realmente, entonces Ajá, supongo que también para componer los planos y todo implica como claro. algunos retos de realización y de puesta en escena, ¿no? Sí, sí, había una cosa tal vez a nivel de puesta en escena que era interesante y que como que dialogaba más con el espacio y era como que la casa o sea, queríamos como crear que la puesta en escena sea o partía a partir de una mirada como fantasmagórica, o sea, como la mirada de un Mm, fantasma que de alguna ujú. manera acosa, un fantasma que de alguna manera está ahí antes de que los personajes lleguen, o las observa mientras están dormidas, o se desplaza por la casa mientras no hay nadie. Mm, Entonces, digamos, había como una idea de crear esto, de crear una mirada viva dentro de un espacio vacío, ¿verdad? O sea, como que el punto de vista es muy de la niña, pero también claro. el punto de vista de la película o la puesta en escena está creada a partir de esa proyección de sus personajes, que es este fantasma, ¿verdad? Que es donde sea que yo esté, me siento observada, donde sea Ujú, que yo ujú. esté, me siento vigilada.
Que igual lo vemos un poco en las primeras escenas de la película, no vamos a dar como elementos de la trama tampoco, pero Ajá, como que el personaje de Liliana Viamonte trata de exorcizar ese fantasma de alguna ajá, manera, quemando sus cosas y demás. sí, Pero entonces creo que ahí está un poco implícito, ¿no? sí, Que es una sí, sí, casa sí, embrujada, digamos, sí, pero por secretos familiares y sí, oscuridades familiares más que nada. exacto. Ahora, también hay como muchas composiciones del cuadro en partidos en tres, como en tercios, Ajá, porque creo que usted aprovecha mucho los marcos de las puertas y demás para ajá. marcar a los personajes. Entonces, ¿cómo llegó a ese tipo de composición del cuadro y también poco movimiento de cámara, ¿verdad? Es bastante estático, Ajá, ¿no? sí. Había, yo usualmente cuando trabajo el tema como de la puesta en escena y la fotografía en específico, digamos, bueno, en este caso con Esteban Chinchilla, que era el director de foto, a mí Ujú. me gusta crear como dogmas, como los más de Dogma 95, que Ponerse te acuerdas que de repente, exacto, autolimitaciones. como Sí, reglas. total. Nuestras reglas va a ser que entonces, por ejemplo, para mí siempre era importante, a diferencia, por ejemplo, de Medea, que era más bien como, ¿verdad? La completa claustrofobia del encuadre, ¿verdad? Sí. Que de alguna manera estábamos dentro y pegados al personaje y no veíamos nada de contexto. Aquí más bien era súper importante ver la casa. Y esta cuestión de los marcos de las puertas y las líneas y todo siempre de alguna manera era crear un encierro, pero no con el encuadre, sino con la estructura. Ujú. Entonces siempre ellas están de alguna manera enmarcadas, encerradas, ¿verdad? Rodeadas como de estructura y porque yo quería como que de alguna manera estos cuerpos se fusionaran como con la arquitectura un poco. Sí, como marcos dentro del marco de la pantalla, Ajá, digamos. Es ajá. ¿Cómo crear sí, asfixia con distancia? Era exacto. un poco como la Ajá. premisa. Ahora, respecto al trabajo con las actrices, está de nuevo Liliana Viamonte, que estuvo en Medea, Ujú. un corto suyo también aparece. Ajá. Entonces, se ve como este tipo de realizadoras que trabaja constantemente con las mismas actrices o actores, digamos, como tener su pequeño equipo, digamos, en proyectos futuros, es algo que le interesa. Sí, o sea, yo creo que se va dando de forma como muy orgánica, ¿no? Como que en el cine constantemente pasamos como creando familias, Ujú. ¿verdad? Y ya entonces empezás a generar una relación que se va desarrollando a lo largo como de cada película. Y yo creo que con Liliana ha sido súper importante esto. O sea, cómo nosotros a lo largo de cada proyecto hemos evolucionado y hemos crecido juntas, ¿verdad? Hemos Mm, creado un lenguaje actoral juntas, hemos creado claro. códigos. Mm, em, y es muy loco porque en cada película, incluso tanto Medea como Delirio, yo en algún momento me planteé trabajar con otras actrices, ¿verdad? ujú, Entonces de repente yo casté a otras actrices y en un momento estaba casi segura y empecé a trabajar con otras actrices y después dije, ay no, o sea, yo creo que es Liliana, ¿verdad? Como ya aquí hay algo creado, hay algo construido que hace que nuestra búsqueda sea como de alguna manera muy, para mí, muy interesante y muy provechosa. ujú, Sí. ok. Y además de que es una actriz que para mí no se parece, digamos, su metodología para llegar a las cosas, o sea, es muy particular y muy diferente quizás al resto de las actrices que yo he conocido. Ya, Entonces yo siento que yo aprendo muchísimo de actuación con ella también, claro. trabajando, mirándola trabajar, Ujú. viendo, ¿verdad? Como obviamente cuando estás dirigiendo actores, uno está como haciendo brujería un poco, ¿no? Como haciendo conjuros, y uno, bueno, esto con esto, intentemos esto, ¿verdad? Y a veces pasa la magia, a veces no, ¿verdad? Como Werner Herzog, que yo que hipnotizó como a los actores en una de sus películas, no me acuerdo, de una de los 70s, algo así, ¿no? Sí, exacto. Es Ujú, que en realidad ujú. es un poco así, Sí, uno está como intentando hacer un conjuro, ¿verdad? Y a ver si la vara de alguna manera pasa la magia, ¿no? claro. Y, y pasa que, por ejemplo, con Liliana, esa búsqueda siempre me ha sorprendido muchísimo. O sea, y hay una búsqueda además muy de ella, muy no racional, sino física, Física. muy Ujú. física. O sea, es una búsqueda a partir del cuerpo. Y como todas mis películas, realmente como que parten de ahí, de un poco la relación de las mujeres con sus cuerpos o la autonomía sobre sus Sí, cuerpos. Entonces yo siento que es como que ella de alguna manera encarna literalmente, sí, mis búsquedas. claro. ¿Y cómo llega la niña Elena Calderón, es que se llama? Ajá. Que es impresionante. Sí, Creo sí, que en el sí. cine costarricense hay como muy buenas actuaciones de niñas y adolescentes que uno Ajá, espera, bueno, que ojalá sigan haciendo películas, ¿verdad? ajá, ajá, Creo que es ajá. alguien que puede tener mucho potencial. Bueno, ya es una buena interpretación, pero Sí, podría ser mucho más. sí. ¿Cómo llegaron a ella?
Vieras que, bueno, ella nunca había actuado, ella vive también en la zona de Los Santos, también en Ah, las montañas, aislada, digamos, es bien gótica ella, digamos, o sea, todo su, hasta ¿verdad? el corte de pelo. Personaje, todo es muy, Sí, sí. ya el personaje es bien gótico. Y además, ella tiene, sí, también tiene como cierta descendencia rusa, o Ujú. sea, el papá es como que creció, o sea, su papá es también como una mezcla como yo, digamos, como que su mamá era rusa, el papá es tico, pero él como que creció en Rusia y luego vino a la adolescencia acá. Y hay algo muy loco porque al inicio nosotros empezamos a buscar niñas, o sea, niñas ticas, digamos, ¿no? ¿Verdad? Como Ujú. sin ninguna, digamos, como sin No tenía ninguna. ningún tipo físico que estaban buscando, que fuera No, 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 rubia o sea, ni... yo nada más empecé a Ujú. castear niñas en el Sí, rango de edad sí, sí, sí. y algo pasaba que yo decía, es que no sé qué es, no lo logro entender, pero Ujú. ninguna de estas niñas tiene como eso. Sí. Y empecé a decirle entonces a mi directora de casting, que fue un proceso muy interesante, yo, Kim, sé que esto es una locura absoluta, pero busquemos niñas mitad rusas, ¿verdad? Más es como, ¿qué? ¿Verdad? Y empezamos a buscar y cuando yo empecé a castear a estas niñas, yo dije, ay, claro, es que hay algo cultural. Es que de verdad la cultura es como algo que no se puede actuar. Es algo como Es que que ella tiene lo un aire muy, muy traes. melancólico. Para ser una Sí, niña, eso me sorprende mucho, ¿no? exacto. Ujú. Hay algo, digamos, como que se trae de las culturas que encarnas, ¿verdad? Que esa vara no se puede, no se puede actuar, Claro. ¿verdad? Y ella como que, y yo incluso era una niña de 7 años el guión de la película. Pero Ah, en un pequeña. momento, Ujú. cuando yo la conocí a ella, ya tenía 10 en ese momento. Ujú. Y yo me acuerdo que hicimos como una pequeña primera entrevista y yo quedé, yo no sé qué diablos me hizo esa niña, como que yo nada más me acuerdo Te que era por hipnotizó Zoom, porque también. estábamos en plena pandemia, era una cosa como así. Ajá. Y yo nada más cerré la computadora y me puse a llorar. O sea, fue como, no Mm, entendía qué me había hecho esa niña, digamos, sí. como, pero tenía una fuerza, digamos, que yo dije, uy, no, es ella. Voy a cambiar todo el guión, voy a volver a reescribir toda esta Ujú, vara porque es ujú. una niña de otra edad, Ajá, digamos, y ajá, todo, claro. pero es ella. Claro, también quería hablar un poco de la locura compartida, que de alguna Ajá. manera es lo que se va desarrollando en la película, no necesariamente desde un punto de vista como clínico, una mirada psiquiátrica, sino, bueno, como ya decíamos, los Ujú, espacios cerrados, la pérdida de contacto con el mundo, ujú, va creando como este espacio sofocante, ¿verdad? En donde bueno, aparece el delirio, que también tiene que ver con una situación que usted ha tratado también, que tiene que ver con la situación de las mujeres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aborda ese tema de una manera no sensacionalista, que creo que logra hacerlo de una manera no sensacionalista, ujú, que comunica cosas, pero no ujú, explota, digamos. ujú. Creo que, o sea, primero es que tal vez para no ser sensacionalista, o sea, también es Ujú. como hacia dónde uno mire, ¿no? Sí. Digamos, incluso en todo el acontecimiento o lo que, porque por ejemplo aquí, eh, yo quería hablar, claro que quería hablar de violencia de género, pero no quería hablar como de la agresión en sí o el acontecimiento en sí, ¿verdad? Un poco como lo mencionaba la vez pasada en la Ujú. proyección. Como que a mí me interesaba, porque claro, lo que a mí me había afectado a lo largo de toda la vida, digamos, había muchos acontecimientos o agresiones que quizás habían vivido mujeres de mi familia, del cuales yo no Mm, había presenciado, yo no había sido parte, pero yo viví las secuelas de esa vara como si fueran propias, claro. ¿verdad? Sí, Y sí. yo, además, esos fantasmas, los fantasmas y los miedos se heredan también, se Mm, aprenden, se ujú. enseñan, Claro. ¿verdad? Entonces, como para mí era importante tal vez eso, como nos enfocamos a veces muchísimo en la agresión en sí, pero luego se nos olvida que estas víctimas tienen que lidiar con esto el resto de su vida, ¿verdad? Total. Y es un fantasma, ¿verdad? Digamos, Mm, con el que tienen que vivir y habitar todos los días. Entonces, para mí era como importante eso, cómo se manifiesta entonces en ese comportamiento cotidiano, digamos, estos miedos, cómo se manifiesta. Y yo creo que es algo que en mayor o menor escala tenemos todas las mujeres, porque vivimos en esta sociedad, ¿verdad? mm. Que también está el tema de la negación, ¿verdad? Por ejemplo, en la misma familia, como en el caso del personaje de la madre, que siempre en estos casos de violencias, ¿no? Es como no es mentira, usted se lo Sí, imaginó, también que sí. eso debe ser terrible como tener que lidiar también con eso, ¿no? Ajá, Que ajá. es otra forma, otra cosa que queda ahí como no dicha. Sí. Em, a ver, yo le había preguntado anteriormente a Álvaro Torres Crespo, Ajá.
cuando vino a este programa sobre el momentum en Costa Rica de hacer películas, porque es difícil, digamos, no hay como la posibilidad de tener una producción tan constante, de hacer una película cada año, cada 2 años, ¿verdad? La última película suya es del 2017, Claro. pero quería preguntarle si a usted le interesa hacer una película cada vez que tiene acceso a los fondos y a las posibilidades, o no le importa esto, si es algo que cada vez que usted siente que tiene algo que comunicar, Sí, como dice Lucrecia Martel, que sí. yo hago una película cuando tengo algo que decir y a veces no tengo nada que decir, entonces Ujú, en 10 años no hago una película. ujú. No sé cómo ve usted esta situación para la gente del cine acá. Uf, o sea, si hay algo, es que también, por ejemplo, claro, dichosa Lucrecia Martel, ¿verdad? Que Se cuando, puede dar que el lujo. cuando ella Ujú, quiere, ujú. tiene algo que contar, todo el mundo le va a dar pelota, ¿no? Y le Sí, van a sí, dar todo sí, el sí, financiamiento sí, del es mundo. otro. Uno, cuando tiene algo que contar, tiene que empezar una travesía de años, Claro. digamos, de años y de mucha resistencia y mucha fortaleza como personal. Hay un elemento que para mí yo creo que es muy importante en el cine de Costa Rica y es que hay tantas mujeres directoras, Sí, digamos. Para totalmente. mí, digamos, el haber tenido referentes tan cercanos y ver que habían Mm, mujeres que yo admiraba un montón, digamos, que estaban ahí a la par mío haciendo películas, digamos, con pocos recursos, sí, con lo que total. tenían Ujú, disponible, películas que de verdad tenían un impacto a nivel nacional e internacional. Yo decía, no, pero que sí se puede, ¿sabes? Es como, ujú. sin embargo, digamos, es una lucha de todos los días. O sea, el cine, hacer cine es un ejercicio de victorias y fracasos cotidianos, ¿verdad? Y Mm. realmente es ir muy, o sea, tenés muchas cosas en contra, digamos, no solamente al nivel de financiamiento, sino también como Distribución después. distribución, Ujú, también incluso eso, a ver, no tenemos necesariamente como, o sea, al ser una industria como emergente o que se está construyendo, no es como que ujú. tenemos una superestructura ahí, Ajá. ¿verdad? Ni tenemos un montón de gente capacitada, o sea, todos de alguna manera nos estamos empezando a capacitar para hacer cine. Claro, y se Entonces, comparten mucho, bueno, entre actores, actrices, directoras o directoras de fotografía, como sí, los equipos de producción, pues sí. eso va creando también un estilo que puede ser interesante también. Sí, Aunque también, homogeneidad también, pero puede crear un estilo como de la casa, digamos. claro, claro, en Ujú. realidad eso, yo creo que sí es como se crean a veces movimientos del cine importantísimos, ¿no? Sí, Digamos, yo, la francesa, los griegos, sí, ¿verdad? sí, O sea, como que realmente son como cines que se generan a veces en circunstancias incluso de crisis un poco, totalmente. ¿verdad? Y Ujú. ahora además yo creo que es un momento como muy particular, ¿verdad? Pospandemia, a nivel económico, ni hablemos, ¿verdad? Del gobierno, el que estamos viviendo, Claro. digamos, y todo eso. Entonces, obviamente, en momentos así se generan movimientos importantes y yo creo que ya está pasando, digamos, porque hay Ujú. una producción importante de directoras, digamos, Sí. que de alguna manera les están abriendo las puertas a las que vienen también. Y además Ujú. para mí es como una cosa que creo que también es muy importante para mí como referente de otras mujeres directoras a nivel nacional, es que una cosa que aprendí de ellas principalmente es que no iba a llegar el momento ideal e idóneo para hacer una película, ¿verdad? Porque a veces tenés esta idea de que vas a llegar a una edad y vas a llegar entonces a tener cierta cantidad de experiencia o vas a tener Ajá. cierto, ¿verdad? Financiamiento o acceso o un superproductor o productora que te va a decir o te va a acoger o te va a adoptar para... No, o sea, Sí, eso es la como esperar mayoría de las madres que sí. aquí hacemos Ujú. cine nos hemos autogestionado. Claro. Tenemos nuestras propias empresas productoras, muchas veces producimos nuestras propias películas. O Ujú. sea, o sea, en el momento en que decidimos hacer una película, nos lanzamos un poco al abismo de descifrar cómo se hace todo, muchas veces. O sea, aunque sea obviamente un trabajo colectivo y todo, pero quien maneja ese barco y lo empuja somos nosotras. Entonces, Ujú. para mí, quizás eso ha sido como lo más importante Claro. sí, de la Ya hacer trayectoria. cine en Costa Rica es un riesgo económico y existencial y de todo tipo, pero le pregunto a usted, que hizo esta película que me parece que toma ciertos riesgos estéticos también, que podría haber Ajá, sido mucho más obvia de lo que es, ajá. si no podría ser un poco más arriesgado el cine costarricense o debería empezar a hacerlo, Sí, estéticamente, digamos. estoy muy de acuerdo con eso, porque, bueno, a mí personalmente, que lo que me interesa mucho del cine es como, o sea, obviamente me interesa lo político que puede ser el cine, pero me Ujú. interesa lo político que puede ser el cine a nivel formal, Claro, ¿verdad? sí, sí. O sea, a mí realmente lo que me entusiasma del cine es el lenguaje,
¿verdad? Y que como Mm. ahí podemos como de verdad em, innovar, no sé si la palabra es innovar o experimentar o Ujú. arriesgar, ¿no? Como cosas. Y creo que, por ejemplo, a veces estamos como muy limitados porque la mayoría del cine autoral, de nuestro cine autoral, pues se vende para Europa, ¿no? Totalmente. Entonces hay un Ujú. imaginario que coincide mucho con lo que Europa espera de nosotros. Y yo creo que en ese sentido nosotros tenemos un poco como que decolonizarnos, ¿verdad? De la industria del cine Es autoral que también hay mucho europeo. financiamiento europeo, pero que financiamiento que Exacto. va Entonces, como a los hoy, proyectos que a ellos les interesan y que van con lo que exacto. ellos creen que es cine latinoamericano. Entonces Exacto, también exacto. es un problema ideológico ahí Entonces, también. en ese Ujú. sentido, digamos, nosotros, yo creo que tenemos como que de alguna manera deshacernos un poco de eso y darnos el chance, digamos, de crear una voz propia y no una voz un poco como tan condicionada por lo que ciertos mercados esperan de Total. nosotros, porque al final es como, es una cuestión que hasta tiene que ver con identidad. Es como, Ujú. obviamente nuestras primeras películas son nuestros primeros espejos, Sí, ¿verdad? sí, sí. Y entonces, si nuestros primeros espejos también están permeados por una mirada europea, y ahí pues, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, le agradecemos muchísimo a Alexandra Latichev, directora costarricense de este largometraje Delirio, que está en cines. Les invitamos a que vayan a ver esta película, sobre todo en la primera semana, que es muy importante.